Ahora sí vamos a empezar a grabar. Buenas noches, alumnos, Dios los bendiga. Estamos en la clase de epístolas generales en el Instituto Bíblico Las Torres. Y bueno, eso que oyen de fondo son mis mascotas que todo el día no ladraron y me escuchan hablar y empiezan a ladrar. Entonces, pues, no sé si les dé gusto escucharme o quieran molestarme, pero bueno, ahí están la Nina y la Poki. Vamos rápidamente a la introducción. Fíjense la introducción, qué tremenda, y quiero que presten atención a esto. Ya oró mi hermano Neftalí y el que sigue de leer es mi hermano Isaac Camarillo. Le encargo que nos lea la introducción bien fuerte, por favor. Amén. Dice en su primera epístola, Pedro recalcó la gracia de Dios en 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, pero en su segunda carta el énfasis está en el conocimiento de Dios. La palabra conocer o conocimiento se usa por lo menos 3 veces en esta breve epístola. No quiere decir, no quiere decir una comprensión meramente intelectual de alguna verdad, aunque eso se incluye, sino una participación viva en ella. El sentido en que nuestro Señor la implicó en Juan capítulo 17, versículo 3, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pedro empieza su carta con una breve descripción de la vida cristiana. Antes de describir a los falsificadores, define a los verdaderos creyentes. La mejor manera de detectar la falsedad es comprendiendo las características de la verdad. Excelente. Hermano Jorge, ¿qué le parece si nos lee segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, texto 3 al texto 4? Segunda de Pedro, capítulo 1, texto 3 y texto 4. Yo, pastor, Adelante, sí. dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense qué tremendo. Gracias, mi hermano Jorge. Dios le bendiga. Fíjate qué interesante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Algo bien interesante, cuando uno llega a conocer algo, por ejemplo, ya es responsable de lo que conoce. Por ejemplo, si yo estaba leyendo de Alemania, hermanos, de Alemania, de unas leyes, pues, chuscas, ¿verdad? O que, pues, aquí en México, pues, ¿quién las respetaría, verdad? Pero, por ejemplo, en Alemania, el día domingo, está prohibido hacer ruido. O sea, no puedes hacer, por ejemplo, un trabajo de un taladro o cortar el césped con una podadora o poner música a todo volumen, porque si tu vecino te reporta, o sea, si estás en Alemania y tu vecino te reporta como un vecino ruidoso, te haces acreedor a una multa de 5,000 euros por ser un vecino ruidoso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo llegara allá y no tengo conocimiento de eso, pues voy a hacer un gastadero de dinero. Por ejemplo, en Indonesia, hermano, en Indonesia estaba viendo una vez, a mí me gusta mucho ver de esas videos de personas que viajan a otros países, porque pues así aprendes de otras culturas sin viajar, ¿verdad? Y una vez vi un video de un viajero que fue a Indonesia. Indonesia es un país exageradamente limpio. Por ejemplo, yo creo que nosotros aquí en México, ayer le fui a dejar una despensa, tuvieron a bien los hermanos de la iglesia juntar una despensa y la llevamos a una persona en necesidad. Y ya después del culto, pues fui y la llevé. Pero iba manejando, hermanos, por las calles del centro de Monterrey y una asquerosidad, hermanos, de verdad. No tengo otra palabra para describirlo, pero basura, suciedad, no, o sea, algo terrible. Y le digo a mi esposa, ¿cómo no presumen esto de Monterrey? Siempre que presumen a Monterrey, sus edificios o algo así, pero las calles están terribles, terribles, ¿verdad? Entonces, imagínate nomás, ¿verdad? Vas a Indonesia y otro mundo, otra cultura. Pero dirás, hermano, Hugo, ¿y por qué allá está tan limpia la ciudad, está tan limpia la calle? Bueno, porque allá, por ejemplo, está prohibido mascar chicle.
Y si te ves mascando chicle, vas a la cárcel, solo por el hecho de mascar chicle. Y ahí de ti si tiras un chicle ahí en el piso o una basura. O sea, si una persona aquí en México de repente, no sé si les ha tocado ver, hermanos, o en Estados Unidos, no sé, pero si una persona come un plátano y tira la cáscara en el piso, es muy común ver a gente tirar basura en la calle, de verdad. Ahí me ha tocado ver gente que hasta saca de repente, mis vecinos, hermano, espero que no me oigan mis vecinos, ¿verdad? Pero fue Navidad, fue diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses. Y en enero, hermanos, ellos sí ponen árbol de Navidad, ¿verdad? Y sacaron en enero el árbol de Navidad todo seco. Pero los vecinos lo que hacen, hermanos, ponen su basura de mi lado. Siempre lo hacen. O sea, siempre que sacan la basura, la ponen de mi lado. No sé si, yo creo que han de pensar, ah, pues este es hermano, no nos va a decir nada, ¿verdad? Y hermanos, pues el árbol de Navidad ahí quedó. Quedó lo que fue enero, febrero, marzo, y el árbol ahí todo seco, ahí afuera de mi casa. Pero el pasado miércoles, hermanos, llegué y sacaron mucha basura, hermanos, y una silla y muchas cosas. Y de verdad, hermanos, estaba llena mi casa de basura afuera, llena mi casa. Y me dice mi esposa, no les digas nada. Le digo, sí les tengo que decir. O sea, no con groserías, no en mala onda, pero... Y fui con el vecino. Y le dije, vecino, buenas noches, Dios lo bendiga. Mire, no quiero ser grosero, pero si no tiene para pagarle al de la basura, yo puedo pagarlo. No, vecino, ¿cómo creo? Una disculpa. Discúlpeme. Y mira, al siguiente día ya no había la basura. Pero aquí en México es muy común gente sucia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos vecinos o conocidos que son sucios? ¿Vea? Pero, por ejemplo, hay países donde no puedes tirar algo así. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un conocimiento, te haces responsable de aquello que conoces. Por ejemplo, y dice aquí la palabra de Dios, que tú eres conocedor de preciosas y grandísimas promesas. Tú que lees la palabra de Dios, yo creo, hermanos, no los voy a cuestionar ni preguntar, pero yo creo que ustedes, al menos, espero, ya hayan leído una vez la Biblia completa. Espero. Tenemos un programa, yo aquí se los comparto diario, de lectura diaria. Y la verdad, hermanos, por ejemplo, ni te toma mucho tiempo, son 15 minutos diarios o 10, o a veces cuando tocan 2 capítulos, 5 minutos. Realmente no es nada y puedes leer la Biblia en un año, pero ¿qué pasa? Si ya leíste la Biblia en un año, eres responsable del conocimiento que has adquirido. Si tú has leído ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ahora eres responsable por ese conocimiento. Si tú has leído que debes perdonar, que debes amar, que debes crecer, que debes orar, eres responsable de aquello que has conocido. O sea, el pleno conocimiento, fíjate, ¿cuántos aquí tienen hijos adolescentes? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con los hijos adolescentes? Que les dices algo y ¿cuál es su respuesta de tus hijos? Ya sé, ya sé. Yo es con mis hijos, hijo, recoge tu cuarto, ya sé. Hijo, pórtate bien, ya sé. Hijo, ve, ya sé, ya sé. Pero todos saben. Y a veces así habemos cristianos. Sí, yo ya sé que debo ganar almas, yo ya sé que debo perdonar, yo ya sé que debo orar, yo ya sé que debo... Sí, sí lo sabes, pero hay un problema. No lo estamos haciendo. Entonces, ahí el conocimiento no está produciendo frutos. Hay mucha gente, hermanos. ¿Cuántos de ustedes conocen gente, aún del mundo, que hasta sabe más Biblia que ustedes? De verdad, hermanos. Hay gente hasta mundana que sabe más Biblia que nosotros. Pero ¿qué pasa? Como no ponen en práctica ese conocimiento, no hay crecimiento espiritual. Ahora vemos aquí que la palabra conocimiento se usa 13 veces, pero no es un pleno conocimiento intelectual. El conocimiento es pleno cuando yo leo, guardo en mi corazón y aplico, pero el pleno conocimiento es cuando lo enseño. Fíjate las etapas. Yo tomo tiempo para aprender. Esto que usted está haciendo esta noche es bueno, porque está tomando tiempo para aprender, gloria a Dios. Pero ahora que está aprendiendo esta verdad espiritual, debe guardarla en su corazón, debe meditarla, debe analizarla. Porque ¿qué pasa?
Sí o no, hermanos, hay una diferencia cuando uno simplemente escucha algo superficialmente a cuando uno lo analiza. Cuando uno lo analiza y lo mastica mentalmente, ¿qué pasa? Agarra arraigo en el corazón, agarra algo de fuerza. Yo leo, medito, luego aplico el conocimiento, pero después, hermanos, el pleno conocimiento es cuando ya lo enseño. Ahora, Pedro empieza su carta con una breve descripción de la vida cristiana antes de describir a los falsificadores, define a los verdaderos creyentes. La mejor manera de detectar la falsedad es comprendiendo las características de la verdad. Y estaba escuchando una predicación hace poco de un pastor que decía, con un empleado de banco, creo que el pastor Noé lo predicó, que decía que a los empleados del banco, ¿verdad? Los ponen en contacto y le decían al empleado del banco, bueno, ¿cómo tú distingues de un billete verdadero de un billete falso? Dice, es que nos ponen mucho en contacto con los verdaderos. O sea, los empleados del banco nos ponen en contacto con billetes verdaderos mucho rato. Tanto pasan tiempo con los billetes verdaderos que cuando su tacto toca un billete falso, luego lo distingue. Y es lo mismo con el cristiano. Debemos pasar suficiente tiempo en la verdad, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasamos suficiente tiempo en la palabra de Dios, es una manera muy fácil de detectar una falsa enseñanza. Por ejemplo, si llegara un maestro de la Biblia y dijera, oigan, hermanos, tuve una revelación y en la revelación Dios me mostró que me compraran un jet privado. Diríamos, no, maestro, pues usted está mal. Eso no es bíblico. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eso no es correcto. ¿Verdad? O de repente, no, hermanos, es que tuvo una revelación y la revelación es de que la guerra con Irán es la hermano, eso no es correcto. ¿Qué pasa? Cuando pasas demasiado tiempo en la verdad, es más fácil detectar las falsedades, ¿ok? Ahora, Pedro hizo tres afirmaciones importantes en cuanto a la vida cristiana verdadera y las vamos a leer. Le voy a pedir a mi hermana Clara López que nos lea la primera y viene en segunda de Pedro 1, 1 al 4. Luego al hermano José Velasco, la segunda de Pedro 5 al 7, ¿ok? Y la tercera, permítame tantito, ay, Dios mío, ahí está. Vamos a ver quién sigue. Víctor Olvera, la tercera, segunda de Pedro 8 al 11, ¿ok? Entonces empezamos con mi hermana Clara, segunda de Pedro 1, 1 al 4. La vida cristiana empieza con fe. José Velasco, la vida cristiana, la fe resulta en un crecimiento espiritual. Y Víctor Olvera, el crecimiento espiritual da resultados prácticos. Adelante. Y segunda de Pedro 1, del 1 al 4 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Excelente. Número 1, gracias, hermana. La vida cristiana empieza con ¿qué, hermanos? Con fe. Pero ¿qué pasa? La verdadera fe da un resultado. ¿Qué resultado es? El crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 1, 5 al 7, si es tan amable, mi hermano. Segunda de Pedro, de 1 al 5 al 7, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Excelente. ¿Qué nos damos cuenta, mis hermanos? Yo creo que si usted se analiza, yo creo que usted ha crecido espiritualmente. A veces pudiera ser soberbio decirlo, ¿verdad?
porque uno no es quien decir, ah, yo he crecido, pero uno dentro de uno sabe que ha crecido. ¿Sabes que has crecido, por ejemplo, cuando eres capaz de perdonar? ¿Sabes que has crecido cuando pasas las ofensas por alto? ¿Sabes que has crecido cuando quitas tu mirada de los hombres y la pones en Cristo? ¿Sabes que has crecido cuando no te cuesta despojarte de algo tuyo para hacer bendición a alguien? ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Esa es madurez. ¿Sabes que has crecido? La verdadera fe redunda en un crecimiento espiritual. Pero siguiente, mi hermano Víctor, segunda de Pedro 1, 8 al 11, si es tan amable, Vic. Sí, amén. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Excelente. ¿Qué pasa? Que el crecimiento espiritual da resultados prácticos. La vida cristiana es práctica y una persona que crece espiritualmente se va a ver decía un dicho por ahí, la persona que es tragona, desde cómo agarra el taco se ve que es tragón. Y es lo mismo con el cristiano. Hay cristianos que se las dan de muy espirituales, pero no son capaces de lavar un baño. Hay cristianos que se la dan de muy espirituales, pero no son capaces de llevar a un invitado a la iglesia. Hay cristianos que se la dan de muy espirituales, pero no son capaces de apoyar la obra misionera. O sea, una cosa es lo que uno dice y otra es la que se refleja. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo, vámonos rápidamente. La descripción de los falsos maestros. Ya leyó José Velasco, Víctor, Jorge, la hermana Clara, hermano Isaac. Hermano Cuauhtémoc, buenas noches, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, pastor. Dios le bendiga. Excelente. ¿Me hace favor de leerme segunda de Pedro 2, 1 al 3, si es tan amable? Claro que sí. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, la Biblia dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, pero por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gracias, hermano. Dios le bendice. Fíjense qué dice ahí. ¿Qué características tiene un falso maestro? Lo vemos ahí en la palabra de Dios. Dice que introducirán, ¿qué dice? Encubiertamente. Los falsos maestros, queridos hermanos, no se manifiestan como tal. Son astutos, tuercen la palabra de Dios. Hace poco, no sé si han tomado clase con el pastor Roberto Lozano, pero el pastor Roberto Lozano tiene una postura anticalvinista que yo comparto. Y el pastor Roberto Lozano dijo algo bien cierto. Nadie se vuelve calvinista leyendo la Biblia. Si tú platicas con una de las personas que han agarrado la doctrina calvinista, muchos empezaron viendo videos de Paul Washer, de Miguel Núñez, leyendo libros de John MacArthur. ¿Y qué pasa? Es que ellos traen buena enseñanza. Una media verdad y una media verdad y una media mentira es una completa mentira. Entonces, sí podrían decir algo bueno, pero también le meten algo malo. Es como si te dieran un sándwich con veneno. El sándwich se ve sabroso, pero meten el veneno en medio. Entonces, debes tener mucho cuidado, hermano, de lo que ves. No es que te prohibamos que veas algo, tú puedes verlo, pero si, como te dije hace rato, tú estás en contacto con la verdad, con la palabra de Dios, rápidamente te vas a dar cuenta que una falsa doctrina está siendo enseñada ahí. Por ejemplo, el calvinismo tiene una de muchas, la expiación limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo no murió por todos. Pero la palabra de Dios nos dice en muchos textos que Jesucristo murió por toda la humanidad.
Entonces, de ahí nos estamos dando cuenta que hay falsa doctrina. ¿Cómo entran los falsos maestros? Encubiertamente. Tengan cuidado en la iglesia. Cuando haya un hermano que diga, hermano, vamos a un estudio, dígale al pastor, coméntele al pastor. No sea usted cómplice de gente mala. Va a haber gente mala, se los advierto. Va a haber gente mala que va a llegar a sus iglesias con falsa doctrina y va a querer engañar a muchos de ustedes. Cuando usted sienta que eso pase, dígale, hable con el pastor. Porque ¿qué pasa? Hay mucha gente, hermanos, que llega a las iglesias buscando enseñar, buscando ser maestros, pero ni ellos mismos saben. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entran astutamente, encubiertamente, pero también muchos, dice, seguirán sus disoluciones. Y otra característica de los falsos maestros es la avaricia. Andan tras el dinero. Luego te puedes dar cuenta de un falso maestro, porque aquí en México tenemos una palabra, y la palabra es barbero. ¿Quién es un barbero? Aquel que anda adulando, que anda ahí endulzándole al oído, pero a la gente que tiene. Tú los vas a ver, tú te vas a dar cuenta de un falso maestro porque nunca anda tras la gente pobre, nunca anda tras la gente que no tiene. Estos falsos maestros siempre se vuelven amigos de los hermanos de dinero, pero nunca los vas a ver en una prisión, nunca los vas a ver en un hospital, nunca los vas a ver en un anexo, nunca los vas a ver en un lugar. ¿Por qué? Porque ellos nada más están buscando sacar ventaja, sacar dinero. Y siempre van a andar llorando que no tienen. Un falso maestro se evidencia porque siempre anda llorando que no tiene dinero, no saben trabajar. Un verdadero maestro de la palabra de Dios nunca va a andar ahí lloriqueando que no tiene, porque sabe trabajar, porque el trabajo es bueno, dice la palabra de Dios, que el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, ahí se las dejo al costo. ¿Qué otras características? Es engaño, la negación, la sensualidad y la avaricia. Ahora, la destrucción de los falsos maestros y 3 ejemplos. Vamos a ver quién no ha leído por aquí. Permítame tantito. Ya leyó el hermano Cuauhtémoc, hermano Jorge, hermano José. Sigue mi hermana Adame. Por favor, léame versículo 4 de segunda de Pedro. Hermana Dani, versículo 5. Y hermano Ulises, versículo 6 al 9, si es tan amable. Hermana Adame, versículo 4 de segunda de Pedro 2. Hermana Dani, versículo 5. Y hermano Ulises, del 6 al 9 de segunda de Pedro. Adelante, los escuchamos. Versículo, ay, perdón. Versículo 4 del... Segunda de Pedro 2, 4, por favor. Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles caídos. Ahora, versículo 5, hermana Dani. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Excelente. 6 al 9, hermano Ulises. Sí, pastor. Y si condeno por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Excelente, excelente. Gloria al Señor. Pues vemos 3 ejemplos de los falsos maestros: los ángeles caídos, el mundo antiguo y Sodoma y Gomorra. Ahora, fíjate que dice el 5 al 9, Noé. Este hombre
de fe experimentó una liberación doble. Primero, Dios lo libró de la contaminación del mundo que lo rodeaba y durante 120 años proclamó fielmente la palabra de Dios a los que no querían creerla. Dios no los protegió aislándolos del mundo, sino permitiéndoles permanecer puros en medio de la corrupción, ¿ok? Así es que bueno, ese es el 5. Lot. Si yo les digo algo, imagínense nomás, si de la Biblia nada más hubiéramos leído Génesis, por ejemplo, hermano Elton, ¿qué hubiera pensado usted si nada más el testimonio que tuviéramos de Lot fuera el de Génesis? Em, que fuéramos em, buenos. No, fíjate, préstame atención, fíjate lo que te estoy preguntando. Ok, ¿Qué pensarías tú si has leído lo que dice la Biblia de Lot en Génesis, verdad? sí. Ahora, si nada más tuvieras tú ese testimonio de Lot y no leyeras lo que leímos ahorita de que era justo, ¿tú consideras, si no leyéramos Pedro, que él hubiera sido salvo? Mm, ah, me deja Google, pastor. ¿Cómo? Me deja, no lo entiendo muy bien. Bueno, no se preocupe, pero presta aunque estamos igual, presta atención. Octavio, yo le pregunto, usted lee Génesis y ve la vida de Lot y nada más lee eso, pero no lee Pedro. ¿Usted considera que Lot hubiera sido salvo? Mm, quizás no, porque dice de que él, por lo menos cuando a Abraham le dijo de que escogiera dónde ir, él siempre escogía donde él miraba de que Su ventaja. ah, y su corazón lo llevaban. Tenía mirada al Exactamente. mundo, amaba al mundo. Exactamente. Es lo que tal vez no les estoy planteando bien la pregunta, presten atención. Si usted y yo nada más supiéramos de la vida de Lot de Génesis y no existiera el libro de Segunda de Pedro, pues las evidencias nos dicen que no hubiera sido una persona salva, porque pues escogió al mundo, cometió incesto, tuvo relaciones con sus hijas, se embriagó, hizo cuanta cosa. Pero luego la Biblia en Segunda de Pedro nos dice que él era justo y que se quebrantaba por la conducta. ¿Eso qué nos enseña, hermanos? Fíjate, ¿qué nos enseña eso, hermano Andrick? Usted que me está viendo, ¿qué piensa usted de eso? Pues, claramente, pues sabemos muy bien de que la salvación es por gracia y no Así por es, nuestras obras, porque así sabemos es. muy bien que Lot, pues sus obras, claramente los llevó a mala conducta, lo hacía malas cosas, pues, ante los ojos de Dios. Y pues, ahorita que estamos leyendo, estudiando, del libro de Segunda de Pedro, Sí. pues claramente nos vuelve a recalcar ahí de que todos seremos salvos por gracia y no por nuestra obra. Bueno, es lo que entiendo. Y a grandes rasgos, que las apariencias engañan, ¿verdad? Que no debemos ser rápidos para juzgar o que lo mejor ni juzguemos, porque ese no es el papel que tenemos. ¿Cuántas veces decimos, no, hombre, esta persona se va a ir al infierno y de repente te lo vas a topar en el cielo? Y le aseguro que hasta muchos que dicen que son pastores se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. Hay Gracias. No gente todo el que que, me dice Señor, Señor. hay gente que tiene una apariencia de, wow, este no rompe ni un plato, pero rompe la vajilla. Entonces, es lo que aprendemos, que las apariencias engañan, hermanos. Que no te dejes guiar por las apariencias. Mire, yo he escuchado algo en los púlpitos y yo no soy capaz de decirlo. Hay pastores que lo dicen, pero yo no soy capaz de decirlo. Yo he escuchado a pastores predicar y decir, yo dudo de tu salvación. Yo no pudiera decir eso.
Yo no soy Dios. Y cuando usted predique, nunca diga eso, porque usted no es Dios. No, es que si tú haces eso, yo dudo de tu salvación. No, pues imagínate, Lot. No, nadie somos nadie para dudar de la salvación de nadie. Es que hermano, este hermano, sí, pero eso es entre él y Dios. Tú ocúpate de lo tuyo. Ahorita hay un pecado bien grave, que es el pecado de meternos en cosas que no son nuestras. ¿Qué nos enseña la vida de Lot? No seamos ligeros para juzgar, no juzguemos conforme a las apariencias. Dice, Pedro no estaba señalando, fíjate qué interesante, vamos a leerlo. ¿Quién? Dani, Giancarlos, hermano Felipe, léanos la diapositiva si es tan amable, por favor, esta que estamos aquí de los, si es tan amable. Pedro no estaba señalando a Lot como ejemplo de una vida separada, sino de alguien a quien Dios rescató de la contaminación y la condenación. En cierto sentido, Lot fue rescatado incluso contra su voluntad, porque los ángeles tuvieron que tomarle de la mano y sacarlos a fuerza de la ciudad. Génesis 19:16. Lot había encontrado en Sodoma y después Sodoma había entrado en él y le fue difícil dejarla. Gracias, mi hermano Felipe. Ojo, Pedro no estaba señalando a Job con Lot con un ejemplo de una vida separada. O sea, no, Lot no es el ejemplo de cómo debemos vivir la vida cristiana. No lo es. Pero lo que nos enseña Lot es que no debemos juzgar las apariencias. Cada persona tiene una historia, cada persona tiene un contexto. No sé si han oído esa historia de dos viejitos que venían del monte y traían leña en su burrito. Y el viejito le dice a la viejita, súbete en el burrito. Y ya iba la señora arriba del burrito y la leña. Y escucharon un rumor. Ay, qué encajosos. Pobre burrito. Todavía que trae la leña, la señora ahí trepada en el pobre animal. Y la señora dijo, ay, sí es cierto lo que dice la gente. Y ya se bajó la señora y le dijo al señor, pues súbete tú. Y se subió el señor al burrito. Y pasaron y escuchó de otro rumor. Mira ese viejo tan encajoso. Pobre burrito. La leña, el trepadote y la señora a pie. Y pues se bajaron y ya ni el señor ni la señora. Y nada más iba el burrito con la leña. Y luego pasaron por otro pueblo y dicen, mira, este par, pudiendo subirse al burro, ahí van los dos a pie. ¿Sí o no, hermanos? ¿A quién le vamos a dar gusto? A nadie. Siempre va a haber alguien que diga algo de ti. Si estás entregado a Dios, porque estás entregado a Dios. Mire, yo le voy a decir algo y acá entre amigos, en confianza. Una vez un hermano, y esto yo lo viví cuando estaba a cargo de una misión. Una hermana, ya ven que de repente en los cultos tomas testimonios, ¿verdad? Y siempre la hermana, no, oren por mi esposo, que mi esposo venga a la iglesia, que mi esposo acepte a Cristo. No, sí, vamos a orar, vamos a orar. Oigan, hermanos, pues yo creo que la oración fue eficaz porque el Señor llegó a la iglesia y anda bien animado, bien con... No, el Señor andaba con todo. Y de repente llega la hermana, hermano, pues ahí le encargo oración, ¿por qué? Porque pues desde que él viene a la iglesia, ya nos salimos al parque, ya nos salimos. Le digo, ¿quién le entiende? Lo quería en la iglesia y ahora se queja de que en la iglesia. Digo, usted no se le da gusto. Y hay gente así. O sea, si te entregas a Dios, van a hablar de ti porque te entregas a Dios. Y si no, también más de que no estás entregado. Entonces, la verdad, siempre, pero es mejor que hablen de ti, porque andas cerca de Dios, porque andas animado, porque andas gozoso, a que andas desanimado. Pero apréndete esto, nunca le vas a dar gusto a la gente, hagas lo que hagas. A alguien siempre vas a tener inconforme. Y esto, por ejemplo, lo vivimos los que tenemos más de un hijo. Si tienes más de un hijo y haces algo por uno, el otro dice, a él sí le compraron helado y a mí no. O a él sí le compraron chetos y a mí no. Y, eso pasa hasta cuando uno tiene hijos. De verdad, hermanos. Nunca le da uno gusto a todos. Por eso uno debe entender que a quien le debe dar uno gusto es a Dios. Y será agradable uno a Dios.
Sigamos leyendo las diapositivas. Esta sección de su carta condena a los apóstatas por 3 pecados específicos, ¿ok? Vamos a ver, Ulises ya leyó, Giancarlos. Jorge Gallegos, ¿cómo estás, George? Te agarré en curva, Bien, George. pastor, perdón. Tenía el micrófono apagado, no me di cuenta. Ok, George, léeme por favor segunda de Pedro 2, 10 al 12. Pastor Omar, buenas noches, segunda de Pedro 2, 13 al 14. Y el hermano Alejandro, segunda de Pedro 14 al 16, por favor. Adelante. Voy. Segunda de Pedro 2, 10 al 12. Ahí va, son de Pedro 2, aquí está, del 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Excelente. Pastor Omar, segunda de Pedro 2, 13 y 14. A ver, dice así, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Excelente, excelente. Siguiente. 2, 14 al 16. Hermano Alejandro. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Tremendo, gloria al Señor. Conclusión, vámonos a la conclusión. Dice aquí, Pedro condenó 3 pecados de los falsos maestros, sus ultrajes, sus parrandas y su rebeldía. Todos estos pecados brotan del orgullo y el deseo egoísta. Un verdadero siervo de Dios es humilde y trata de servir a otros. Fíjate que dice Filipenses 2, 20, 21. Hermano Amy Saday, por favor, si nos hace favor de leerlo. Filipenses capítulo 2, 20 al 21, con voz fuerte y clara, si es tan amable. Como que no yo el hermano. Bueno, hermana Patricia, ¿sí me escucha? Presente. Adelante, hermana. ¿Puede leer Filipenses 2, 20, 21? Sí, claro que sí. Adelante. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Y bueno, dice aquí, el verdadero siervo de Dios no piensa en un elogio o una paga, porque sirva al Señor debido al amor y a la obediencia de su corazón. Honra a Dios y la autoridad que ha establecido en este mundo. En resumen, el verdadero siervo de Dios imita a Jesucristo. Gloria al Señor. No se preocupe, hermano, ya lo leyeron. Gracias. Y bueno, vamos a orar para despedir la clase. Gracias a todos. Yo sé que es la última clase y terminan cansadones, ¿verdad? Pero bueno, gracias a todos por su paciencia.
se les miran sus ojitos cansados, pero bueno, ya fue la última clase el día de hoy. Hermano Jorge Gallegos, despídenos en oración, George. Vamos a orar. Señor mi Dios, damos gracias, Padre, por el Instituto Bíblico, Señor. Damos gracias por nuestro pastor Hugo Martínez, que nos comparte, pues, de su conocimiento, Señor, de tu palabra, para, pues, madurar en la fe, para tener esta advertencia contra falsos maestros, Señor. Gracias por su tiempo, gracias por esta clase, gracias por todos los hermanos que se pudieron conectar para recibir esta enseñanza. Permítenos aplicarla en nuestras propias vidas, Señor, a siempre estar alertas del verdadero evangelio, Señor, y poderlo vivir y poderlo compartir con amor y hacer todas las cosas para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu bendición y llévanos a todos con bien a casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan buena noche. Bye, bye. Buenas noches, pastor. Hasta luego, que el Señor les bendiga, descansen. Mira, pastor. Nos vemos, hasta luego.